ambiente artístico, el periodismo en general está conmocionado por lo que contamos ayer sobre las dudas que hay, las distintas hipótesis que hay sobre la muerte de Gladys Mancini, la ex secretaria de Roberto Galán. Y se sumaron más datos porque ahora hay acusaciones cruzadas. Exactamente. Y uno de esos datos que se sumó, y si te parece ahora repasamos la historia, pero uno de los datos que se sumó es que en el Juzgado Criminal Nacional número 40 hay una denuncia previa a la muerte de Gladys Mancini. Previa a la muerte de Gladys Mancini contra al menos una de las personas que ahora están acusadas de su homicidio. ¿Y quién la denunció a esa persona? La denuncia una dramaturga que la conocía, o una productora de cine y teatro que la conocía a Gladys y que, según lo que dice esa denuncia, sospechaba que esta persona le estaban robando. Bueno, vamos a repasar un poco para aquellos que ayer no nos vieron. Espero que estén todos los de ayer. Sí, obvio, obviamente, allá están. Para contarles un poco este caso desde el principio, ¿no? Y por qué nos llamó la atención y por qué nos metimos ahí, por qué se destapó esta olla. Gladys Mancini muere... Secretaria de Roberto Galán, por supuesto. Secretaria de Roberto Galán, expareja de García, el dueño de Crónica. Muere como consecuencia de haber inhalado todo el humo en un incendio en su casa. Podría haber muerto quemada también. Tranquilamente, calcinada. Y a partir de ahí... Y a partir de ahí se destapa una olla donde aparece un hombre llamado Marcelo Ramos que dice que el incendio fue intencional, cosa que nosotros corroboramos con la pericia de los bomberos. Los bomberos lo dijeron, claro. Hay una investigación que se está llevando adelante por el incendio per se. O sea, Gladys Mancini muere a causa de haber inhalado el humo de un incendio que alguien, vamos a decir alguien, lo prendió de manera intencional. Con un fósforo, un encendedor, hizo como una especie de fogata y prendió el departamento a propósito. Hoy sumamos como dato que antes de ese incendio había una denuncia. Había una denuncia en el Juzgado Criminal y Correccional número 40 contra al menos una de las personas que son sindicadas como posibles autoras del homicidio, sospechosas, que son dos amigas y el encargado que era una persona de confianza. Exactamente. ¿No? Y además supimos que el encargado, según siempre la denuncia de Ramos, se había comunicado con la escribanía para tratar de volcar, según la denuncia, el testamento a su favor y quedarse con el departamento. El testamento que estaba hecho, que lo había hecho la misma Gladys, decía que el 50% del departamento, una vez que ella falleciera, iba a ser para el portero y el otro 50% para la pareja de la persona que está denunciando, en este caso, que es la pareja de Ramos. ¿Cómo se llama? Si no le decimos la pareja de Ramos. Raúl Álvarez, si no me equivoco. Raúl Álvarez, sí. Álvarez, que era muy amigo. Que era muy amigo, exactamente, y que había cenado con Gladys la noche anterior. Y en el medio... la plata que desapareció. Los $300.000, que todos sabían que existían. Eso es raro, Mariana. O sea, Gladys tenía $300.000 y todos sus, o gran parte de sus amigos, todos los que están involucrados en esta trama, denunciantes y denunciados, sabían que ella tenía $300.000. Primero en la caja de seguridad de un banco, luego retirados, por alguna razón, retirados y puestos en su departamento. Cosa que por supuesto no se encontró. Luego, igual vamos a ver las imágenes del departamento, quedó destrozado, pero las pericias pueden decir si había una caja con dinero. No la había. No la había. O sea, como tampoco aparecieron joyas importantes, ¿no? Exactamente. Acá está lo que mostrábamos ayer y ahora conocemos este dato nuevo. Y ayer también hubo algo que no estamos diciendo que a mí me llamó mucho la atención, que es que los bomberos dijeron que la casa estaba revuelta. O sea que o Gladys había estado buscando algo o alguien, la persona que, el alien que intencionalmente provocó el incendio, había revisado. Recordemos entonces que Gladys estaba ese 9 de febrero adentro de su departamento. Alguien ingresa al departamento con llave, probablemente con llave, porque aparentemente no estaba forzada. O Gladys, como vos decís, estuvo revolviendo su departamento, o esa persona que ingresó revolvió el departamento y después prendió fuego el departamento con Gladys adentro. Hay algo que a mí me hizo ruido ayer, que es que nosotros mostrábamos las pericias de los bomberos que decían que esto se había iniciado como una fogata. Exactamente. ¿No? Puntualmente tenían el lugar donde se había iniciado el fuego también. Había una foto, ¿no?, que describía cómo se había iniciado ese fuego. ¿Gladys no vio nada de todo esto? Bueno, hay que ver en qué estado estaba Gladys. Por ahí estaba dormida en ese momento. Claro. O sea, a ver, si alguien entra y hace algo cuidadosamente, no se estoy hipotetizando con todos, si alguien entra que tiene la llave muy cuidadosamente
y apoya madera, cartón, papel y prende fuego, muy probablemente vos no te enteres. Puede ser si vos estabas durmiendo a la siesta, supongamos. Claro, sí, es verdad. Puede Vamos ser a conocer, que en otro ambiente también. ahora vamos a hablar con el abogado del encargado, porque bueno, ayer escuchamos al abogado de Ramos, que es el denunciante, ¿no? Sí. Que lo que hace es denunciar al encargado, así como a las amigas. Pero bueno, está la otra versión de los hechos, ¿no es cierto? Queremos escuchar Totalmente. todas las voces. Ayer ya nos comunicamos con algunos y ellos mismos también nos trajeron información y hoy vamos a escucharlos. Y vamos a escuchar también la voz de Araceli Lizazo, que nos ha Una de las dejado audios, amigas. que es una de las amigas, la amiga de San Luis, la que fue pareja de Guy Williams del Zorro, una de las acusadas en esta denuncia de participar de la maniobra para sacarle los $300.000 y luego prender fuego al departamento. Mariana me dio mucha data, yo hablé con ella Sí. hoy a la mañana con Araceli, acabo de cortar porque me pasó nuevos datos que la verdad que son reveladores con respecto a esta investigación que inició Martín y que tanto impacto causó. Claro, en todas las nosotros partes. ayer hicimos el tema leyendo la denuncia, Sí. ¿no es cierto? La denuncia presentada en la justicia, o sea, nos guiamos por esa denuncia y íbamos relatando lo que nos parecía raro de la denuncia. Bueno, hoy vamos a escuchar las voces de los denunciados. Las voces de los denunciados exactamente, de esa denuncia que tenía como eje central la pericia de bomberos. Faltan los que hablen de los denunciados Lizazo, Araceli, que tenemos Claro. los audios, la mujer de Brasil, del Mote, Exacto. que no tenemos grandes noticias de ella, y del encargado. El encargado, Es que el es clave. principal apuntado. Esa es una declaración clave y hoy está con nosotros el doctor Paulo Jarovitsky, es el abogado del portero. Entonces, Juan Ramírez Alegre es el nombre del encargado. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes, ¿cómo le va? Bienvenido. Bueno, ayer hicimos Sí, este ayer tema. estuve viendo el programa, estuve viendo, lo vimos con mi cliente. Y la idea era venir para clarificar un poquito. Nos parece ¿sí? muy Porque bien, sí. hubo muchas cosas, se manifestaron un montón de cosas que no son ciertas, pero no son ciertas no solamente él habla, sino no son ciertas en los expedientes que están tramitando. ¿sí? Por ejemplo. Nosotros tenemos un expediente fundamental y principal que es el expediente donde está tramitando la sucesión, ¿sí? Donde El los famoso herederos- departamento. ¿Cómo? El Del famoso departamento. Pura y exclusivamente, quiero que quede bien claro, del departamento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a la persona que se le indicó que distribuya el departamento en los dos herederos, el albacea, como dijeron ayer, a la única función que se le dio a él es solamente que tiene que distribuir el departamento. Ni $300.000, ni $500.000, Ni Las apellido joyas, Freijo. ni nada. el doctor Eduardo Freijo, Eduardo Freijo. que está cumpliendo con su labor en forma correcta. ¿Usted Y que conocía ayer- la existencia de ese dinero de todas maneras? ¿Cómo? ¿O su cliente conocía la existencia de ese dinero? No tiene ningún conocimiento del Ok. dinero y no hay prueba ni existencia de prueba de ese dinero en ningún momento, ni en el domicilio, ni en ninguna otra parte. Esto solamente surge de lo que dice el doctor Donofrio ayer, mediante su cliente Ramos, en una denuncia que él hace, donde quiero dejar algo bien en claro. El testamento dice que los herederos de la señora Mancini, para el caso que ella fallezca, que ahí yo lo acompañé, son dos personas. El señor Álvarez, que hablaban recién, amigo Raúl de- Álvarez, la pareja de Ramos. la pareja de Ramos, Que es quien denuncia. del que denuncia, y mi cliente, el señor Velasco Alegre, que es el encargado del edificio. Para el caso, que lo dice ahí en el testamento, que alguno de los dos no acepte esta herencia, la herencia podría quedarle a Ramos. ¿Y por qué no lo aceptaría? ¿Quién se va a negar a Bueno, aceptar una herencia? hay gente que no quiere aceptar porque a veces las herencias vienen con créditos y a veces vienen con deuda. Entonces, uno cuando viene con deuda, el departamento de un montón de plata de impuestos, despensas, dice, no, Bien. yo no lo quiero. Pero no es el caso. No es el caso. En el expediente pero quiero que se sepa esto porque si no parece que Ramos no tiene ningún tipo de interés en esto. No, igual en esto estas lo contamos denuncias. nosotros ayer. Era Sí. 50 y 50. Era 50 y 50, pero es importante que para el caso que alguno no acepte, Ramos iba a pasar al lugar de ese heredero. Esto no O sea que, pasó judicialmente. claro, a Ramos le hubiera convenido, obviamente, que no acepte esa herencia No del solo que encargado. no acepte, sino que alguno de los herederos también de repente diga, este no puede heredar porque está dentro de alguna de las causales que establece el Código Civil en el artículo 2281, que son las causales de indignidad por la cual una persona no puede heredar, que por ejemplo entonces o sea, entiendo perdón, dónde apuntar apunta. a la vida. Usted lo que está diciendo, a ver si discernimos bien, Mariana. Usted lo que están diciendo es, perdone que lo intente problema. interpretar, Para pero a ver pasar el limpio. para pasar el limpio. Usted Sí. lo que están diciendo es, lo están acusando al encargado de haber prendido fuego a propósito, de haber matado, o haber intentado matarnos, de haber matado a Gladys Mancini para que lo declaren indigno y de esa manera quedarse con el total del departamento. Esa es la hipótesis de Exactamente. ustedes. Esa es la hipótesis de usted. Esa es la hipótesis real.
Porque No, la de si no, ustedes. la nuestra, si quiere Bien. poner la nuestra, pero uno cuando hace una denuncia tiene que saber quién es el que está denunciando. Bueno, ayer lo ¿Qué explicamos interés bien tiene el eso, proceso ¿no? de lo Y que está sabíamos del denunciando? interés. En algún momento... Perdóneme, una Sí. sola cosa. Y las pruebas. Porque no, uno puede ir, o sea, yo puedo ir, el kiosquero de la esquina puede ir a hacer una denuncia, no hay ningún problema, se la van a tomar. Hay Pero hay que presentar pruebas. un informe que dice que el fuego fue intencional. Eso no hay ninguna duda. Podemos discutir o tendrá que dirimir la justicia Exacto. quién inició ese Eso es fuego. otra cosa. Y Alegre Pero están hablando tan livianamente de la sucesión y hay una mujer muerta en Es un obvio que alguien incendio provocado. quiso provocar Abierto, ese y incendio. además, Alegre, perdón, tenía la llave de la casa. El encargado, claro. Exacto. Bueno, pero igual me imagino que ustedes están investigando Pero también sí, paralelamente el tema de... Estamos investigando, del pero incendio. los hechos, ayer contaron una modalidad de cómo habían sido los hechos, de que el encargado tiene la llave, ¿sí? Yo acompañé también Perdón, acá. doctor, ayer nosotros contamos que había contradicciones en las declaraciones Sí, del hay encargado. contradicciones Si quiere en las aclare eso, declaraciones, no, porque no es que del nosotros encargado. contamos cualquier cosa. No, O sea, el bueno, encargado declaró lo una que cosa y después declaró otra. Lo que más que nada hablaba el colega que se presentó, ¿sí? Ujú. Es importante, como yo ahí acompañé, el diagrama de cómo es el departamento de Mancini, que nadie hasta ahora lo dijo. A ver. Yo acompañé un diagrama, ¿por qué? Porque el encargado, dice, no, porque el encargado fue el último que entró a la propiedad a retirar la caquita de la Del gato. gata, qué sé yo. Ujú. Bueno, yo... A ver, este lo es único- el diagrama del ahí. departamento. A ver, perdón, Ahí, lo voy a interpretar. Sí. Tenemos el lugar del Voy a incendio. correr un poquito. Exactamente, el lugar del incendio está marcado aquí. El ingreso está acá abajo, ¿verdad? Ahí abajo, sí. Exactamente, o sea, el ingreso está acá, con estas líneas en vertical, y el incendio se produce a la izquierda en un cuarto baulera, lo cual no Cuarto baulera. no es un dato menor, porque no es que el incendio empieza en el living o en un lugar que sea habitualmente usado por alguien que pueda vivir. En un cuarto baulera. Que hay que ir específicamente a ese lugar para armarlo, ¿está claro? Sí. Y este lugar, y el encargado ahí también marqué en el living, donde estaba la caquita del gato que él retiró. Ahí. Ahí. Él estaba Ahí ahí, arriba. o sea, él pasó del hall, retiró la caca y se fue. No tenía que traspasar 2 ambientes para llegar al lugar donde el incendio se produjo. ¿Él se Pero cruza con comenzó- Gladys cuando entra a Sí. limpiar eso? ¿Cómo? ¿Se cruza con Gladys cuando Él no, entra él, a limpiar? él lo llama por teléfono Gladys y dice, mira, tengo esta situación, porque él lo que hacía era ayudarla en todo lo que podía, ¿sí? Ujú. Tengo esta situación, ¿podés venir, por favor, a levantarme la... Sí, voy. Él fue, después se tenía que ir a la casa del hijo a La Boca, fue, lo retiró y se fue se fue. automáticamente. Pero acá algo que es importante destacar es que el día anterior, como algo comentaron, a la noche, la señora Mancini se fue a cenar con 2 personas. Con el señor Álvarez, uno de los herederos, Ujú. ¿sí? Y con la amiga brasilera Rosa Del mote. del Monte, Sol. Estaba viviendo con ella, ¿no? Rosa Esa estaba amiga. viviendo con ella por ella no tenía una imposibilidad psíquica, sino los problemas que tenía ella eran más que nada para trasladarse. Ok. ¿Sí? Entonces necesitaba alguien que la ayude, que la colabore para moverse, Sí. etc. Y se sentía sola. que Se no- atendía, que no ella- se- necesitaba alguien que la atienda. Sí. ¿Sí? Entonces, cuando ella vuelve de cenar, claramente sube el departamento con estas 2 personas porque sola no podía subir. Ujú. ¿Qué pasó en ese momento que subió y que estuvieron un rato hasta que se fueron? Pero perdón, doctor, perdón. Porque me parece que acá es importante, Mariana, trazar una línea de tiempo, aunque sea imaginaria, para poder entenderlo. El día 9 de febrero, Sí, el encargado entra al departamento. sí. ¿A qué hora más o menos entra al departamento? A la mañana, A la mañana. transcurso de la mañana. Y se retira. Se retira y se va al domicilio de los hijos. Y se va al domicilio de los hijos. Ujú. ¿A qué hora es el incendio? El 6 de la incendio tarde. está alrededor de las 5 y pico de la tarde. Bien, algo. en ese Él momento, sabía- ¿dónde estaba el encargado? Él ya había vuelto porque él Había trabajaba regresado. Y él estaba en el hall, en la recepción del edificio, cumpliendo sus tareas. Porque ¿Hay a esa hora cámaras que lo marquen a esa hora? hay testigos, muchos testigos que estaban Cámara. Entraban y hay salían. testigos, Y aparte hay es el mucha horario en gente que del los- edificio Generalmente los encargados se que reintegran. estaba a ahí, horarios. que entró y Iba a salió. retirar la basura. De hecho, ¿cómo se entera el encargado de que Pero se está perdón, poniendo el fuego? encargado, perdón que lo interrumpa, el encargado estaba haciendo sus tareas en el hall del edificio. Sí, que de seguridad. ¿Y no vio entrar a nadie raro? No. Él en ese momento no manifiesta ¿Y ninguna, entonces cómo, ninguna persona entonces que cómo haya ingresado. explicamos que alguien ingresa hasta el cuarto baulera sin forzar No, la él no- llave él si hubo- no, él no, entró, no vio entrar a Perdóname, nadie hubo un raro? periodo largo que él no estuvo en el edificio. Claro. Él se va a la casa de los hijos
y vuelve a la tarde. Él tuvo 4 o 5 horas. Pero no había tuvo. nadie salir tampoco. Bueno, igual, Él perdón, estaba. un incendio no se produce en 5 minutos, ¿no? No, Si- no, eso es algo que se Uno prendió. le y se- por eso incendieron digo. si prendieron algo, capaz que tardó 2 horas en incendiarse y salir el humo, No si sé, era un eso fuego un chiquito, no sé. profesional lo puede, Perdón, No hay cámaras doctor. en el puede edificio. informar. En la cámara, en el edificio no hay cámara, lo que hay es una cantidad de testigos y de personas que vieron todos estos hechos que yo le estoy diciendo y de hecho el encargado dónde estaba en ese momento. A mí me llama la ustedes atención. Hay una, vieron? perdóneme, Perdón, doctor. esto quiero comentarle. Hay una persona, hay un vecino que es el que entra al hall de entrada de decirle al encargado, mirá que el edificio se está prendiendo fuego. Ah, salía humo por la Hay ventana, una ella por ella vivía a la persona, un calle. testigo concreto, un vecino del lugar que le dice, mirá, ¿cómo? Bueno, Ah, así se eso- entera él. ¿Cómo? Así se entera él. Así se entera él. En una de las versiones. Así se entera él. Doctor, a mí, yo lo que hablé con Araceli y entendiendo un poco la historia de lo que venía relatando Martín, a mí lo que me llama la atención es que al día siguiente de la muerte de ahí se me fue el nombre, de Gladys. De Gladys. Al día siguiente de la muerte de Gladys se iba a cambiar el testamento. Creo que también me lo confirma No. Araceli. Bueno, Perdón. Araceli, amiga, o por No. lo menos es lo que ella dice cuando escuchemos los audios, que se iba a cambiar el testamento. Materialmente sí, materialmente significa que iba a firmarlo. Iba a firmarlo, bueno. El testamento ya lo habían hablado de la Se modificación iba a del terminar de testamento. cerrar el testamento. Ya se había hablado con la escribana. Lo único que hizo mi cliente, o sea, el encargado, fue tener la comunicación con la escribana para tratar de alivianar la comunicación y decirle, bueno, mira, esto se va a hacer así, así. ¿Cómo eso- le cayó a esta gente, a Ramos y a Álvarez, esa noche? ¿Se enteraron? ¿Cuándo se enteraron que los iba a sacar del testamento? No sé cuándo se enteraron porque eso se lo tendría que haber dicho Mancini en algún momento. El Claro. primer El testamento, encargado Mari- nunca dijo nada porque él nunca se metió con ese tema. Mariana, mira, te cuento cómo es, porque esto es lo que me contaron. El primer testamento es en el 2020. Todo iba al encargado. El segundo testamento, 2022. 2022, correcto. Era 50 Ramos y 50 al encargado. Y al día siguiente de la muerte de Gladys, Gladys iba a volver a cambiarlo con los detalles finales, iba a firmar, como bien dice el doctor, todo a favor del encargado. Por eso, yo entiendo que Eso ella en algún arregló, momento antes se tiene que había haberle comunicado a Álvarez y a Ramos que los iba a sacar del testamento, con alguna explicación. Pero esto ya se venía hablando con la escribana Sí, hace semanas se venía anteriores. trabajando, pero bueno. Sí, lo raro, es un obviamente. detalle. Mi cliente, que es el encargado, le van a dar un departamento que ayer escuchaba ustedes más o menos cotizaciones de que podía estar, yo les traje... Yo más- estaba en lo más- correcto, ¿no? Más de 300.000 Es dólares. un ¿sí? departamento que hoy en plaza debe costar cerca de los 400.000 Sí, dólares. claro. Palermo tiene... Sí, Está por el claro. metro cuadrado vale ahí. Obviamente en un perfecto estado, en buen Sí, estado, lo seguro. cual ya se acordó con el seguro del edificio que se va a refaccionar porque la base se ocupó de poder acordar con ellos para que lo empiecen a arreglar. Yo Se van a arreglar. tengo- Ahora, ¿por qué? Perdóname, Sí. antes, vamos a ir ahora a los audios. ¿Por qué toma esta decisión, Gladys? ¿Te dijo el encargado? ¿Sabía el encargado? ¿Por qué toma la decisión de De donarle a cederle él? todo el departamento al encargado y dejar afuera a Porque quienes el que tenían el 50%. primero que ella tenía una gran enemistad con este Ramos, que hacía Ah. un año que no se hablaban. Ah, ¿Sí? Hacía un año que no se hablaban, por eso ayer... el denunciante. y esto lo Sí. ratificó ayer el doctor Donofrio, que tenían muy pésima relación. Sí, pero no sabíamos O sea, que me no se parece que una hablaban. persona que tiene pésima relación, de repente va y hace una denuncia para saber cómo murió una persona. raro. Pero perdón, Sí. si tenía mala relación, ¿para qué le da el 50%? No, No, a con Álvarez. Ramos. A Álvarez. A la pareja. Se lo estaba Con sacando. Álvarez tenía una muy buena amigo. Con Álvarez, amigo, de hecho, el día anterior fueron a comer, a cenar. Claro, fue Se lo comer con está- Álvarez, con no con Ramos, Ramos. Sí, no, con Álvarez, digo, y se estaba Porque- sacando teóricamente el departamento porque se había peleado con Ramos. Le Sí. estaba sacando el 50%. No, entonces no sé, no porque se había peleado con Ramos, sino porque ella le manifestó a Álvarez en varias oportunidades, mirá que Ramos no se va a casar con vos, va a estar con vos por un deseo personal, sino por un interés económico. Entonces Esa es la ahí realidad. Y decide eso es lo que a ella sacarle le el enojaba departamento. tanto. Es lo que dice Claro. Araceli también. Sí, es lo que a ella le enojaba ¿Querés que la muchísimo y lo escuchemos, Araceli? manifestaba constantemente. Al encargado constantemente le decía, mirá, la verdad que estoy muy enojada porque mi amigo se casa con esta persona que tiene un interés atrás de todo esto. Ok. Y me remito a todo esto para demostrar que el interés es real. Testimonio.